Hola, ¿qué tal? Estamos nuevamente aquí en otra cápsula acerca de cuáles son los mitos y las realidades de las enfermedades mentales. Ya en la primera hablábamos acerca de que se consideraba que la persona que sufre algún tipo de problema mental es una persona débil. En esta ocasión hablaremos de que a veces se piensa que el enfermo mental es un holgazán, es un flojo, es una persona que no quiere hacer nada con su vida. Y ante ello tendríamos que señalar que no es holgazanería, no es flojera, que el estar en un cuarto, un chico por ejemplo, porque se da mucho esto en jóvenes, que no quiere hacer nada, que los demás caracterizarían como productivo, que no estudia, que no trabaja, que no quiere saber nada de la vida y que está encerrado, ensimismado, metido en sí mismo, es una persona que probablemente tenga una depresión importante. Esto no es holgazanería, es una enfermedad que se llama depresión. Y al igual que la caracterización anterior que señalábamos, tiene que ver con un proceso bioquímico cerebral. Y es algo que no tiene que ver con la voluntad, no tiene que ver con echarle ganas, lo cual es un agobio y el cual es una humillación para una persona que vive un problema de salud de esta índole. No dándole palmaditas en la espalda para que diga, sal adelante, sé feliz contigo, la vida es hermosa. Eso no funciona, porque una persona con esta enfermedad simplemente es una persona que vive un agobio importante y que no tiene ningún deseo de seguir viviendo. En una cifra reciente se señala que al menos en los jóvenes la segunda causa de muerte después de los accidentes es el suicidio. Entonces vamos a pensar que se parte de una condición que es multifactorial, como hablábamos en el primer caso de la debilidad, en donde hay diferentes situaciones que hacen que una persona se deprima. ¿Y cuáles son estas situaciones? Primero, si hay una herencia familiar en la cual algún pariente, alguna persona allegada tuvo esquizofrenia, depresión, ansiedad, es probable que el descendiente, y además hay cuestiones de carácter psicosocial, permitan que esta persona viva en alguna etapa de su vida una depresión. Desde luego que cuando hay una pérdida, por ejemplo la pérdida de una pareja, la pérdida de los padres, la pérdida de algún familiar importante, un despido laboral, un fracaso escolar, pueden propiciar que la persona empiece a sentirse mal, empiece a sentir que la vida no tiene sentido, tiene una desmotivación muy importante. Y esto justamente es lo que genera que la persona, sin saber cómo, de manera también orgánica, se sienta realmente devastada. Vemos el caso de la distimia, que es una depresión atenuada. Si no es tratada farmacológica y psicoterapéuticamente, puede llegar a la depresión unipolar, que es la más común. Puede llegar a la depresión mayor si no es tratada de manera adecuada, y esto ya es grave. Y más grave aún es cuando se trata de una depresión mayor con síntomas psicóticos. Y en este caso hablaríamos, por ejemplo, de la esquizofrenia, cuando presenta los llamados síntomas negativos. Esto es cuando ya no se quiere bañar, cuando ya no se quiere arreglar, cuando ya no se quiere cambiar de ropa, cuando prefiere estar en su cuarto, cuando está en su cama, cuando se convierte en una persona que se descuida a sí mismo de una manera importante. Es una persona que puede tener probablemente no alucinaciones auditivas o alucinaciones visuales u otro tipo de alucinaciones, pero sí puede tener fantasías psicóticas, puede tener ideación suicida, y esto es muy grave. Y entonces, como familia y como sociedad, tendríamos que entender que este enfermo psiquiátrico necesita tener una mayor posibilidad de ser atendido, porque una persona no se mata por cobardía, no se mata por ser valiente, se mata por ser enfermo. Y bueno, aquí tendríamos que considerar, porque ustedes me preguntarían, ¿cómo puedo darme cuenta que mi hijo puede tener una proclividad a ser una persona que enferme mentalmente?
y que tenga depresión. Eso se ve a veces cuando vemos chicos, cuando son pequeños, que son o que tienen personalidad esquizoide. Esto es, que son chicos callados, que son chicos introvertidos, que son chicos muy metidos en sí mismos, que probablemente son como el chico modelo porque no da lata, porque en el recreo prefiere quedarse en un lugar ahí solo, solitario. Es un chico que no habla mucho, que puede ser muy aplicado, eso sí es importante, pero que es un chico que prefiere estar solo consigo mismo. Entonces, muchas personas que viven esquizofrenia con síntomas negativos pueden ser esquizoides o pudieron haber sido esquizoides en su infancia, lo cual no quiere decir que todos los esquizoides en la infancia se van a convertir en esquizofrénicos, pero sí es muy probable que aquellos que son esquizofrénicos hayan sido esquizoides, sobre todo aquellos que tienen los síntomas llamados negativos o aquellos que tienen que ver con la falta de cuidado de sí mismo. Tratemos la enfermedad de la depresión, tratemos la enfermedad que se complica y que no remite de manera espontánea, sino que tiene que ser tratada farmacológicamente, y veamos que los antidepresivos actuales no crean dependencia física, no crean dependencia psicológica, aunque a veces sí, pero dependencia física no, y tienen mínimos efectos colaterales. Entonces, tratemos al enfermo mental que tiene una importante depresión. Ya a continuación vamos a ver el asunto de un caso clínico acerca de esta condición. Y reiteremos, la enfermedad mental no es cuestión de holgazanes, es una enfermedad y como tal tiene que tratarse.